¿Listo para conocer las Naked que van a romperla este 2025? Si te gustan las motos con actitud, con diseño agresivo y un rendimiento directo, sin filtros, este video es para ti. Hoy te traemos 7 motos Naked que necesitas tener en la mira este 2025, porque combinan todo lo que buscamos los que amamos rodar con estilo y libertad. Potencia justa, peso contenido, líneas afiladas y tecnología que suma sin complicada. Las Naked llevan años ganando terreno por su versatilidad. Son perfectas para la ciudad, pero no se achican en carretera. Tienen ese aire rebelde que te invita a acelerar y una postura cómoda que hace que cada trayecto sea puro disfrute. Y este año varias marcas han subido la apuesta con modelos que no solo se ven increíbles, sino que también llegan con motores afinados, suspensiones mejoradas y pantallas cada vez más completas. En este video vas a encontrar de todo, desde opciones ideales para quienes buscan iniciarse en el segmento, hasta auténticas bestias pensadas para sacarle el jugo a cada curva. No importa si lo tuyo es rodar por gusto, por adrenalina o por puro placer visual, acá seguro hay una Naked que va con tu estilo. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no te olvides de apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así que ponte cómodo, sube el volumen y quédate hasta el final porque te prometemos una selección que te va a dejar pensando en tu próxima moto. Arrancamos. Kawasaki Z650 se presenta como una propuesta equilibrada que abraza el espíritu Sugomi de la marca, ofreciendo agilidad urbana y diversión a cada giro del puño. Su estética desenfadada combina líneas afiladas en el depósito con un frontal agresivo, mientras que el escape bajo subraya su carácter deportivo sin llegar a resultar agobiante en el día a día. En cuanto al corazón mecánico, monta un bicilíndrico en paralelo de 649 centímetros cúbicos con inyección electrónica optimizada para la Euro 5 Plus. Este conjunto rinde unos 68 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto y alcanza un par máximo de 64 Nm a 6700 revoluciones, entregando así un empuje suave en bajo y medio régimen, pero con carácter suficiente al abrir gasolina a fondo. El afinado del acelerador eléctrico aporta precisión y evita tirones bruscos, algo muy apreciable en atascos o arrancadas sin complicaciones. La base estructural recurre a un chasis multitubular de acero, de tacto compacto y ligero, que se complementa con un basculante asimétrico para reducir la masa no suspendida. Adelante equipa una horquilla telescópica RWU de 41 milímetros de diámetro y un recorrido de 125 milímetros, y detrás un amortiguador horizontal Backlink ajustable en precarga con 130 milímetros de recorrido, que filtran baches urbanos sin renunciar al control necesario en virajes rápidos o curvas enlazadas. Para la desaceleración, confía en un par de discos delanteros de 300 milímetros mordidos por pinzas de doble pistón firmadas por Nissin y un disco trasero de 220 milímetros con pinza simple. El ABS de 2 canales actúa con discreción, evitando bloqueos inesperados y aportando una sensación de seguridad incluso en mojado. Además, el sistema de control de tracción desconectable permite cierto deslizamiento trasero para quienes quieran experimentar derrapes controlados en zonas de baja adherencia. La electrónica incluye una pantalla TFT a color de 4.3 pulgadas con gráficos nítidos y menú intuitivo. Gracias al Bluetooth integrado, es posible emparejar el smartphone para recibir llamadas, gestionar música o visualizar indicaciones básicas de navegación. No faltan los modos de conducción Sport y Road que modifican la respuesta del acelerador y la intervención del control de tracción adaptándose a tu estilo o al estado del pavimento. En el plano ergonómico, el asiento se sitúa a 790 milímetros del suelo y presenta un mullido firme que invita a rodar durante horas sin cansancio excesivo.
El manillar ancho y ligeramente elevado facilita el manejo entre autos, mientras que los estribos ofrecen un espacio adecuado para cambiar el peso con soltura. Con un peso en orden de marcha de 187 kilogramos, la Z650 se mueve con ligereza y responde con rapidez a las indicaciones del piloto. Por último, su depósito de 15 litros y un consumo medio que ronda los 4.5 litros cada 100 kilómetros ofrece una autonomía de unos 330 kilómetros, perfecta para recorridos urbanos y escapadas de fin de semana. En conjunto, la Z650 2025 se postula como una naked versátil, accesible y con ese toque de dinamismo que convierte cada trayecto en una pequeña aventura. Puedes disfrutar de ella por 7.390 euros. Yamaha MT-09 irrumpe con su habitual descaro, presentando una carrocería escultural de corte futurista y acabados que derrochan personalidad. Su imagen Hyper-Naked refleja un ADN japonés muy marcado. Guardabarros cortos, costados descubiertos y un frontal afilado con doble óptica LED que le otorga una mirada feroz al caer la noche. En su interior vibra un motor tricilíndrico CP3 de 890 centímetros cúbicos adaptado a la normativa Euro 5. Bajo el depósito se esconden 119 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y un torque de 93 Nm a 7.000 vueltas, que son gestionados por un sistema de cuerpos de aceleración por mariposa. El escape de acero inoxidable remata el conjunto con un timbre grave, mientras que el sistema de lubricación y refrigeración asegura un régimen estable incluso cuando aprietas a fondo. La base estructural se apoya en una armadura tubular de acero de alta rigidez reforzada, ofreciendo una respuesta ágil en zigzag urbano y solidez cuando subes ritmo en carretera. Al frente monta una horquilla invertida calle B de 41 milímetros totalmente regulable y atrás un amortiguador monocross con violetas que filtra baches sin renunciar al tacto incisivo al salir de la curva. Para poner freno al empuje recurre a dos discos delanteros de 298 milímetros abrazados por pinzas radiales Brembo y un disco trasero de 245 milímetros con mordida precisa. El sistema antibloqueo de 4 canales trabaja en armonía con el control antipatinado, desconectable, dejando margen para deslizar un poco la rueda trasera si te atreves a buscar derrapes controlados. El puesto de mando luce un panel digital de 5 pulgadas con acceso a conectividad inalámbrica para enlazar tu teléfono, consultar mapas, recibir notificaciones o gestionar música. Los modos de pilotaje, Street, Sport y Rain modifican la curva de guía de mariposa y la intervención del antideslizamiento, adaptando la moto a las condiciones climáticas o a tu estado de ánimo. En cuanto a ergonomía, la MT-09 mantiene un asiento situado a 820 milímetros del pavimento, con mullido compacto que invita a maniobrar todo el día sin malestar. El manubrio tubular ancho y ligeramente elevado favorece una postura natural, mientras que las estriberas dejan espacio suficiente para mover el peso con total libertad. Con un tanque de 14 litros y un consumo medio de 4.2 litros cada 100 kilómetros, puedes recorrer unos 330 kilómetros antes de volver a la gasolinera. Su peso en orden de marcha de 189 kilogramos se percibe ligera al cambiar dirección, asegurando que cada acelerón se traduzca en una sonrisa instantánea. La MT-09 2025 es sin duda la aliada perfecta para quienes buscan una naked atrevida, vivaz y lista para devorar asfalto. Puedes adquirirla por 11.299 euros. Ducati Monster 950 regresa con una presencia imponente que mezcla tradición y modernidad. Su cola recortada deja al descubierto el monobrazo, mientras el depósito esculpido con formas musculosas refuerza la sensación de potencia latente. El faro delantero de corte trapezoidal incorpora luz diurna LED que dibuja una firma luminosa única, ideal para destacar tanto de día como de noche.
En su interior late un L-Twin de 937 centímetros cúbicos con sistema de distribución Desmodromic, revisado para cumplir con Euro 5 Plus. Este propulsor ofrece 110 caballos de fuerza a 9.250 revoluciones por minuto y un empuje de 92 Nm a 6.500 revoluciones, gracias a un mapeo que prioriza la suavidad en bajos y la contundencia en regímenes medio-altos. El escape, fabricado en titanio, no solo reduce peso, sino que acentúa ese rugido característico al abrir gasolina, sin resultar estridente. La estructura principal combina un chasis multitubular de acero al cromo-molibdeno con un subchasis de aluminio mecanizado, garantizando gran rigidez torsional junto a una masa total contenida. En la parte frontal se confía la absorción de irregularidades a una horquilla invertida de 43 mm firmado por Showa, regulable en compresión y rebote con 120 mm de recorrido. Detrás, un monoamortiguador Sash trabaja mediante bieletas y ofrece 130 mm de recorrido, ajustable en precarga y extensión, equilibrando confort y respuesta dinámica. Para frenar con precisión, Ducati equipa dos discos delanteros de 320 mm con pinzas Brembo M4.32 de 4 pistones, combinados con un disco trasero de 245 mm. El ABS Bosch con curva en inclinación modula la actuación en función del ángulo de inclinación, mientras el control de tracción permite elegir entre 8 niveles de intervención, adaptándose desde una conducción urbana hasta una salida deportiva en carretera abierta. La instrumentación gira alrededor de una pantalla TFT de 4.3 pulgadas, personalizable y con gráficos de alta definición. Mediante Bluetooth puedes vincular tu smartphone para recibir así notificaciones, controlar tu lista de reproducción o consultar indicaciones giro a giro. Los modos de pilotaje Urban, Touring, Sport y Wear que ajustan la entrega de potencia, la respuesta del freno motor y la sensibilidad de las ayudas electrónicas según el escenario. En cuanto a ergonomía, el asiento ofrece un mullido de firmeza media y está situado a 820 mm de altura, perfecto para combinar control y comodidad. El manillar inclinado hacia atrás invita a mantener una postura erguida, liberando la zona lumbar en trayectos prolongados. Los estribos, fabricados en aluminio, disponen de tacos antideslizantes que aseguran la sujeción del pie, incluso con calzado normal. Con un peso en orden de marcha cercano a 187 kilogramos, la Monster 2025 se siente ágil al cambiar de dirección y estable al mantener el ritmo en zona rápida. El depósito de 14 litros otorga una autonomía aproximada entre 250 a 270 kilómetros dependiendo del estilo de conducción, suficiente para un día de curvas o un desplazamiento diario sin temores. En resumen, la Ducati Monster 2025 es una invitación a disfrutar del ADN purista de las Naked, un motor con carácter, un diseño que no pasa desapercibido y un paquete electrónico a la altura de las expectativas. Tanto si buscas un juguete para escapadas frenéticas como una moto para el día a día, esta Monster tiene argumentos de sobra para conquistar tu garaje. Esta bestia italiana puede ser tuya por 12.490 euros. KTM Duke 790. Luce un aspecto audaz con su carrocería angulosa y el tanque perfilado que se funde con un subchasis corto, aportando una silueta compacta que deja claro su enfoque deportivo. El faro delantero de forma hexagonal, acompañado por una pequeña visera, marca una personalidad agresiva y muestra de inmediato su herencia Street Fighter. Bajo esta estética se encuentra un 2 cilindros en paralelo de 799 centímetros cúbicos con cigüeñal de 270 grados, ajustado para cumplir la normativa Euro 5 Plus. Este motor genera 105 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y un par de 87 Nm a 8.000 revoluciones, ofreciendo un tacto firme desde muy abajo pero con reservas de empuje suficientes para estirar con soltura hasta la zona roja. La respuesta del acelerador electrónico se muestra nítida, sin titubeos, gracias a un mapeo revisado que equilibra explosividad y suavidad en la transición entre marchas.
La suspensión se basa en componentes WP Apex de alta calidad. Delante, una horquilla invertida de 43 milímetros con ajuste en precarga, compresión y rebote, capaz de absorber irregularidades urbanas y pista con eficacia. Detrás, un amortiguador mono con violetas regulable también en 3 vías y con depósito separado. Mantiene la rueda trasera pegada al suelo en frenadas fuertes o aceleraciones fulminantes. El bastidor tubular de acero al cromo molibdeno proporciona una base rígida sin penalizar el peso total, que se queda en 174 kilogramos en seco, realzando su manejabilidad. Para detener esta bestia, KTM recurre a un doble disco delantero de 300 milímetros con pinzas Brembo Stilema de 4 pistones, mientras que un disco trasero de 240 milímetros con pinza de 2 pistones se ocupa de la retención posterior. El ABS de curvas, configurable mediante el menú y el control de tracción multietapa que permiten personalizar el nivel de asistencia desde un pilotaje relajado hasta un estilo más agresivo sin intervenciones. El cuadro digital TFT a color de 5 pulgadas muestra de forma clara los indicadores esenciales: marcha engranada, modo de conducción, temperatura y nivel de gasolina. Entre los modos disponibles figuran Street, Rain, Sport y Track, cada uno modificando la entrega de potencia, el tacto del freno motor y el grado de control de la electrónica. También incluye Quick Shifter bidireccional que facilita subir y bajar marchas sin tocar el embrague. En cuanto a la ergonomía, el asiento plano y estrecho, con una altura de 825 milímetros, favorece el movimiento del cuerpo hacia adelante al encarar curvas y ofrece un mullido justo para trayectos urbanos o salidas dominicales. El manillar ancho y de aluminio proporciona un buen apalancamiento, mientras que los reposapiés en posición neutra brindan un punto de apoyo estable, tanto al callejear como en enlazar virajes veloces. El depósito, con capacidad de 14 litros, junto a un consumo medio que ronda los 4.3 litros cada 100 kilómetros, asegura alrededor de 300 kilómetros de autonomía en uso mixto. Con este conjunto, la KTM 790 Duke 2025 se perfila como una naked ágil y vibrante, perfecta para quien busca una compañera fiel en el día a día, y al mismo tiempo una moto excitante para exprimir en cada tramo revirado. Esta austriaca puede ser tuya por 9.549 euros. CF Moto NK 675. Se presenta con una estética moderna, donde las aristas del carenado y los paneles laterales crean un juego de volúmenes que atrae la mirada. Su faro delantero LED de diseño angular y compacto, junto a las luces diurnas integradas, realzan su presencia tanto de día como de noche. El guardabarros delantero estilizado y el colín elevado aportan un aire deportivo sin renunciar a la practicidad urbana. En su interior vibra un bicilíndrico en paralelo de 675 centímetros cúbicos afinado para la normativa Euro 5 y capaz de entregar unos 88.5 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto, con un par de 68 Nm a 7.000 revoluciones. La carburación electrónica de última generación gestiona la mezcla de forma precisa, ofreciendo una aceleración lineal desde bajas vueltas y una progresión contundente cuando el tacómetro se acerca al corte. El escape con silenciador de acero pulido y catalizador interno reduce los gases contaminantes a la vez que emite un sonido grave y controlado. La estructura principal recurre a un bastidor tubular de acero reforzado en los puntos críticos, consiguiendo un conjunto robusto pero ágil. En la parte delantera monta una horquilla invertida calle B de 41 milímetros, ajustable en precarga, mientras que en la parte trasera monta un monoamortiguador con violetas que tiene posibilidad de regular la tensión del muelle y la velocidad de extensión. Ambos recorridos generosos sin llegar a excesivos filtran irregularidades con soltura y evitan que la moto rebote ante baches imprevistos. Para reducir la velocidad, la NK 675 incorpora dos discos flotantes de 300 milímetros adelante, mordidos por pinzas de doble pistón, y un disco trasero de 240 milímetros con pinza simple.
El ABS Continental de doble canal modula la frenada para prevenir bloqueos, ya sea en firmes mojados o en asfalto irregular. Adicionalmente, cuenta con un control de tracción desconectable que permite cierto deslizamiento de la rueda trasera cuando se busca un pilotaje más dinámico. La cabina de mando se apoya en un panel digital LCD de 5 pulgadas que muestra velocidad, revoluciones, marcha engranada y nivel de combustible con caracteres grandes y legibles. Gracias al módulo Bluetooth integrado, es posible emparejar el teléfono para recibir llamadas, controlar la música o consultar rutas básicas mediante iconos en la pantalla. Aunque no dispone de múltiples mapas de motor, la respuesta del acelerador ofrece dos modos, normal para su uso diario y Sport para un empuje más vivaz. En lo que respecta a la postura de conducción, el asiento exhibe un perfil plano y mullido firme, situado a 815 milímetros del suelo, facilitando el equilibrio al detenerse. El manillar, relativamente ancho y ligeramente adelantado, favorece una posición erguida que resulta cómoda en desplazamientos largos y permite maniobrar con soltura en el tráfico. Los estribos en posición media aportan un punto de apoyo sólido para cambiar de peso rápidamente. Con un tanque de 12 litros y un consumo declarado de 4.1 litros cada 100 kilómetros, la NK675 puede cubrir alrededor de 290 kilómetros antes de solicitar un repostaje. Su peso en seco de 175 kilogramos se traduce en una maniobrabilidad destacable. Entra con facilidad en curvas cerradas y responde de manera intuitiva a las indicaciones del piloto. En conjunto, la CF Moto NK675 2025 ofrece un equilibrio extraordinario entre rendimiento, equipamiento y precio. Su motor con carácter, el chasis resistente y la dotación electrónica básica pero eficaz la convierten en una candidata ideal para quienes buscan una street bike asequible, ágil y con una imagen rompedora. Puede ser tu compañera de aventuras por 6.590 €. Suzuki 8S destaca por su fisonomía depurada, donde las líneas rectilíneas se combinan con superficies torneadas para ofrecer un atractivo visual contemporáneo. El depósito, ligeramente inclinado hacia adelante, se integra con un guardabarros minimalista que deja al descubierto el radiador y parte del motor, reforzando esa impresión de ligereza y agilidad. Sus paneles laterales encajan con precisión, dando al conjunto un aspecto compacto que insinúa capacidad de respuesta instantánea. En el corazón de esta Roadster encontrarás un motor bicilíndrico de 776 centímetros cúbicos con cigüeñal calado a 270 grados, afinado para entregar 82 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un par de 76 Nm a 6.500 revoluciones. Esta mecánica cuenta con un sistema de gestión electrónica de acelerador Ride-by-Wire, que dosifica el flujo de aire y combustible de forma milimétrica, garantizando una progresión suave al inicio y un empuje vigoroso cuando buscas rebasar con determinación en carretera abierta. La arquitectura del chasis tipo Pértiga, fabricado en aluminio de alta resistencia, ofrece un buen equilibrio entre rigidez y peso contenido. Su geometría permite cambios de dirección rápidos y precisos, mientras que la distancia entre ejes relativamente corta refuerza la maniobrabilidad en espacios reducidos. La unión del subchasis al bastidor principal está diseñada para aportar estabilidad al conjunto sin sacrificar sensación de conexión directa con el asfalto. En materia de suspensión, la GSX 8S equipa una horquilla Calle B de 41 mm con ajuste en precarga y rebote, capaz de absorber desperfectos urbanos y filos de asfalto con soltura. El recorrido delantero cercano a los 130 mm resultará confortable en baches y resaltos, al tiempo que no se hunde en exceso al inclinar en virajes. Detrás, el mono amortiguador con violetas cuenta también con regulación de precarga y extensión, manteniendo el neumático trasero pegado al firme incluso cuando exiges más en curvas rápidas. La frenada recae en dos discos flotantes de 310 mm con pinzas de doble pistón en la parte delantera,
junto a un disco trasero de 240 mm. El sistema ABS de doble canal supervisa por separado la inhibición de cada rueda, reduciendo así el riesgo de bloqueo y asegurando una detención controlada en superficies mojadas o deslizantes. Si buscas un pilotaje más deportivo, el control de tracción desconectable te permite gestionar parte del deslizamiento trasero sin perder en seguridad. En el cuadro de mandos, la GSX 8S ofrece una pantalla LCD multifunción de generoso tamaño, donde se visualizan datos como velocidad, régimen de giro, marcha engranada y nivel de combustible con tipografías claras. Además encontrarás indicadores de modo de conducción, Road y Sport, que modifican la respuesta del acelerador y la intervención del control de tracción. La interfaz sencilla y directa permite consultar toda la información sin distracciones innecesarias. El pilotaje resulta muy intuitivo gracias a un puesto de conducción con el manillar en posición neutra y los estribos en cota media, lo que facilita desplazar el peso con agilidad. El asiento con una altura de 810 mm combina un mullido suficiente para trayectos largos con un perfil estrecho en la parte frontal que facilita la llegada al suelo. Su depósito de 17 litros unido a un consumo medio de 4.5 litros cada 100 kilómetros proporciona una autonomía superior a los 350 kilómetros, ideal para rutas de fin de semana o desplazamientos diarios sin preocuparte por repostar a cada instante. En conjunto, la Suzuki GSX 8S 2025 se perfila como una opción equilibrada para quien busca una naked ágil, con un conjunto motor-chasis mejorado y una dotación electrónica efectiva. Su estética limpia y su comportamiento noble la convierten en una compañera ideal tanto para el tráfico urbano como para devorar curvas en carretera. Esta dura japonesa puede ser tuya por 8.199 euros. Y con esto finaliza nuestro recuento de las 7 Naked imprescindibles de 2025. Auténticas máquinas que combinan ligereza, carácter y tecnología de vanguardia para regalarte sensaciones intensas en cada recorrido. Confío en que hayas descubierto al menos una moto que despierte tu curiosidad y te impulse a planear tu próxima salida, porque no hay mejor manera de recargar energía que sobre dos ruedas, con el viento libre y el asfalto bajo tus neumáticos. Recuerda, el asfalto está lleno de historias por escribir y cada acelerón es una invitación a vivir al máximo. Así que desempolva el casco, afina tu postura y lánzate a la carretera con la Naked que más te haya enamorado. Tu próxima aventura está a un puño de gas de distancia. Y si lo tuyo también son las líneas clásicas y el sabor artesanal, no dejes de ver nuestro otro video, 7 motos custom para uso diario en 2025, donde exploramos modelos que fusionan estética retro con practicidad urbana. Ahora dale play, suscríbete y acompáñanos en este universo motero que no deja de sorprendernos. Nos vemos en la próxima ruta.